Ok, bueno, buenas tardes a todos en la presencial y también a distancia. Vamos por nuestra última sesión del día de hoy. Vámonos a la semana número 5 de trabajo del curso Ética. Y déjenme, no proyecté no cargué un video. Déjenme, ahorita vamos a comentar esta cuestión de la clase que tiene que ver con la educación a través del ejemplo. Y por acá tenía un material que pensé que había cargado, pero no lo hice. Ahorita les digo. ¿Cuál era? Ok. Bueno, entonces, ahora sí. Abrimos nuestro material en la semana número 5. Es este texto que se llama Filosofía y Ética. ¿Ok? Y bueno, vamos a hablar un poquito. Ustedes dieron una lectura. Bueno, primero, había quedado una tarea pendiente, ¿no? La clase pasada. Se nos había quedado una tarea pendiente y, ¿quién me recuerda? Es lo de la pregunta, profe, lo de un Exacto. dicho. La pregunta. Muy bien, Tomás. ¿Cuál pregunta era? Voy. Espérame. Ya encontré. Espérame. Dice, espérame. No sacó. Que sí la escribí, pero no me acuerdo dónde la escribí. Ay, no la encuentro, profe, pero era un dicho. Es la que viene al final de la lectura. Ajá. ¿Crees que este dicho tiene algo que ver con la objetividad del conocimiento ético? Y el dicho es, nadie es un buen juez en causa propia. Ok. En causa propia o en casa propia, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, alguien a distancia que nos comparte su respuesta, ¿qué piensa al respecto de esta cuestión? ¿Podemos ser jueces y partes? ¿Podemos ser jueces y valorar nuestras acciones comprometiendo nuestra objetividad en cuanto a esa valoración o no? ¿Quién nos dice la respuesta que escribieron o que pensaron para esta pregunta? A distancia, a ver. Tomás. Buenas tardes, profesor. Claro, coméntanos, Patricia. Ajá, bueno, la pregunta es sobre el dicho, ¿no? Si se puede ser buen juez en causa propia. Es un poco complicado, ya que no solemos juzgarnos objetivamente y por lo general es más sencillo justificar nuestros actos y buscar pretextos a reconocer. Considero que esto se debe en parte por la mala costumbre de fijarnos en lo que hacen los demás y solemos justificarnos con ello. Claro. Y además por cargar con los pecados de otros. Es decir, cuando solemos hacer las cosas mal, entre comillas, yo soy así por ti, ¿no? O por X situación. Entonces cargamos con eso. Y bueno, sí, en síntesis es complicado juzgarse con objetividad. Exacto, ese es el concepto fundamental, ¿no? La parte de la objetividad, exacto, ¿no? Cuando nosotros nos convertimos en juez y parte de la valoración de un acto moral, pues muchas veces esa valoración se ve comprometida o se ve sesgada por diferentes cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura, que tienen que ver con nuestras experiencias, ¿no? Por ejemplo, en términos educativos, muchas personas pues se preguntan si realmente las calificaciones que nosotros asignamos a los trabajos de nuestros alumnos tienen una base objetiva, o si más bien lo que pasa es que mucha de la calificación o de la valoración que tenemos por Pedro, o por Juan, o por Tomás, o por
María o por quien quiera que sea, atraviesa en ocasiones inclusive hasta por la identificación que nosotros sentimos hacia esos alumnos, ¿no? Entonces, mucho mayor es el problema cuando juzgamos nuestras propias acciones. Ahora, eso abre la discusión sobre el tema del día de hoy que tiene que ver con esta cuestión de la filosofía y la ética, porque al final del texto viene una referencia, de hecho por acá la anoté, ¿no? Sobre esta idea que tiene que ver con que uno no puede juzgar o no puede valorar, no puede enseñar, no puede educar éticamente si no vivimos éticamente, ¿no? Entonces, sobre esa cuestión vamos a hablar un poquito más adelante y de hecho, quiero compartirles este video en YouTube que, pues está ahí ya cargado, que se llama Educar con el Ejemplo. Pero bueno, vamos a abordar un poquito más adelante esta cuestión. Ahora, la primera parte del texto nos habla entonces sobre el hecho de la diferencia que ya habíamos anunciado en un primer momento en la sesión. La religión y la... Uh-huh. Que dice que no algo que oponga a lo religioso. Exacto. Claro, claro. El enfoque que uno quiera dar a ciertos acontecimientos, ¿no? Porque podemos, la creación del mundo, ¿no? Podemos, si nuestra creencia o nuestra religión es más fuerte que otra cosa, podemos estar seguros que de verdad Dios es lo que Dios quería tomar. Y quien sí tiene una conciencia de religión o sí cree en algo, pero no está muy arraigado a eso, puede entonces tomar una parte de los filosóficos, de los científicos. Claro. Es una forma de mediar las dos creencias que tengan. Ahora, exacto, aunque hay una diferencia, aunque hay una diferencia entre la valoración que hace la filosofía a la valoración que hace la ciencia. Ambas pueden valorar lo mismo, ¿no? Por poner un ejemplo, sobre, por ahí nos decía un ejemplo en el que dice, alguien asesina a otra persona, ¿no? Decía el texto, ¿no? Una persona fundamentada en términos religiosos, bueno, pues va a emitir una valoración y esa valoración no necesariamente va a coincidir con la valoración filosófica, ¿no? ¿Podemos valorar lo mismo? Sí. ¿Lo podemos valorar de la misma forma? Difícilmente. ¿Esas valoraciones son opuestas? Generalmente no. Más bien, como dice nuestra compañera Michelle en la presencial, son complementarias, ¿no? Y eso, pues obviamente depende del sujeto que valora. Ahora, hay una parte importante al inicio del texto que habla sobre la cuestión de que la ética o la filosofía, dice la filosofía, valora el acto moral. Y esto es lo importante. Ya lo habíamos enunciado en un primer momento, esta distinción entre ética y moral. La ética es la disciplina encargada del estudio de la moral. La moral tiene que ver con la situación o el acto a valorar, ¿no? Con la cuestión concreta de lo bueno y lo malo. Pero la ética es como este instrumento que nos permite hacernos de conceptos, de categorías, de relaciones para valorar o para juzgar eso que consideramos bueno o que consideramos malo. La característica del acto valorativo en términos filosóficos es la cuestión de la argumentación. Ya les había comentado en alguna otra clase, se ha puesto, se ha popularizado junto con este sistema educativo Montessori, también un enfoque, no es como tal un sistema educativo, es decir, no es un modelo en el sentido de Montessori que tiene una escuela y que tiene ya como ciertos materiales preparados, sino más bien tiene que ver con una metodología que se llama filosofía para niños. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar un poco sobre eso, sobre filosofía para niños.
Es una metodología pues que surgió en los 90 y que se ha popularizado desde hace 2 décadas, desde inicios del 2000. Algunos la atribuyen a autores españoles, otros la atribuyen a autores argentinos. Lo cierto es que esta metodología, reitero, no es un modelo porque no hay una escuela, a diferencia de Montessori o de algunos otros sistemas, pero se caracteriza precisamente por la necesidad que tiene de argumentar. En los sistemas educativos convencionales, el encargo, la tarea o ciertas acciones que son mucho más vinculadas con los productos más que con los procesos educativos suelen ser las que obtienen un mayor grado de valoración. En el caso, por ejemplo, de estas metodologías de las cuales les hablo, que es filosofía para niños, la parte de la justificación y la argumentación que se da, no tanto a las entregas, sino al proceso de esas entregas, es lo que guarda un poco más de valor. Ahora, ¿por qué les comento esto? Bueno, pues porque el texto nos habla y nos dice que lo característico de el juicio filosófico sobre el acto moral es la argumentación. Entonces, pone ese ejemplo, ¿no? A diferencia de un médico, los dos presencian un homicidio. Un médico y, por ejemplo, no sé, una persona que tiene un juicio religioso o que tiene un juicio filosófico. El médico lo que va a ver en el homicidio, pues es por dónde entró el cuchillo, qué arterias cortó, qué huesos se rompieron, eso es lo que va a ver. El médico va a ver hechos físicos y eso es lo que va a valorar. Ahora, el enfoque filosófico o el enfoque religioso no valoran hechos físicos, sino lo que hacen es valorar hechos morales. Una cosa es decir, este sujeto murió porque se desangró en este robo o en este intento de robo, y ese es un hecho físico, y otra cosa es decir, el robo está mal. Ese es un hecho moral, y ese es un juicio moral que hace, reitero, no el médico, no el científico, sino que hace el religioso o el filósofo. Bueno, ahora, vamos a ir quitando eso de filósofo o religioso y vamos a ir empleando el término del docente, ¿no? El docente, más allá, nos dice el texto, de que valore productos terminados en términos educativos, lo que tendría que valorar es hechos morales. Yo les pongo este ejemplo. ¿Qué es más meritorio en términos educativos? Un trabajo de medio pelo, sabiendo que el niño tuvo que invertir 4 o 6 tardes de su semana para entregarlo, o un trabajo bien hecho, ¿no? De 10, de un niño al cual de cualquier forma se le facilita el tema o se le facilita la asignatura. ¿Ustedes qué valorarían más? A ver, Liz, ¿tú qué valorarías más? Como maestra, como docente. Pues el niño, ¿no? ¿Cuál de los dos? Te agarra en curva. El que se esmeró más en lo que hizo, al que... Bueno, eso está contradiciendo, porque, por ejemplo, el que sabe las cosas, Ajá. y no lo hace, pero también como no valorar al que se esmeró o al que se esforzó. Exacto. Aunque hay 2 tipos de valoraciones, ¿no? Estamos acostumbrados a que en términos educativos valoramos a partir de las calificaciones y de los productos. A lo que nos invita este texto en este apartado es a que en términos educativos no valoremos solamente, ojo, no estoy diciendo dejemos de valorar, no, sino que no solamente valoremos en términos de las entregas de los productos, en términos numéricos de una calificación, y valoremos, valga la redundancia, valores. ¿Qué tiene una mayor significación? Reitero, un trabajo de medio pelo después de una inversión de 3, 4 tardes a la semana, o un trabajo de 10 que se hizo en una sola tarde. El texto diría, son valoraciones diferentes. Exacto. Ajá, adelante. Es que es, bueno,
dices tú, no valoras a la persona que lo hace en 4 días, porque lo vas a valorar porque lo se esmeró, lo hizo, pero sin en cambio otro alumno en menos tiempo hizo lo mismo. Exacto. O pudo haber hecho hasta algo mejor. Acá la cuestión es, bueno, adelante, Michi. Bueno, yo digo que sí, hay que valorar ese niño que se tardó más tiempo, porque al niño que no se le dificulta nada, ya sabes en automático cómo va a ser la calidad del trabajo que te va a entregar, porque así lo ha hecho durante un largo tiempo, o en el tiempo que has compartido en el ciclo escolar. Sin en cambio, un niño que le cuesta trabajo como educador, tú tienes que valorar cada uno de los pequeños logros que va obteniendo a lo largo de su formación. Entonces, desde ahí, ¿no? Yo considero que es esa parte, ¿no? Valorar los logros, por muy pequeños que sean o grandes, si sabes que le cuesta trabajo, se los tienes que reconocer. Ok, y esa parte dice el texto, bueno, hay dos tipos de valores, por ejemplo, en términos educativos, yo puedo reconocer al niño que sacó 10 a través de una calificación, ¿no? Al niño que entregó un trabajo que hizo en una sola tarde y que lo hizo excelente, mucho mejor que el trabajo de medio pelo, ¿no? Y colocarle un 10. Y ese es un valor que desde luego tiene una significación. Pero dice el texto, a esto estamos acostumbrados en el sistema educativo, ¿no? O sea, eso es como lo común. Adelante. Aquí sería como que más viable hacer una evaluación cualitativa. Exacto, ¿no? Más exacto. que cuantitativa. Desafortunadamente, a partir de entrar a primaria, todo el tiempo tenemos que dar una calificación, un número a lo que el estudiante puede o no puede hacer. Incluso hasta para los padres de familia es injusto que el hecho de que el niño siempre va bien tenga una calificación igualada al niño que siempre le cuesta trabajo. Exacto. Aquí, a mí por eso es que yo inclino más por el preescolar, porque en el preescolar puedes hacer una evaluación cualitativa en el que realmente destaques lo que el niño ha logrado hacer. Entonces, como papá, ¿qué haces? De esto que tu hijo es capaz de hacer, ahora le ha logrado cosas. Sin en cambio, le hubieras puesto una calificación, ahí ya la perspectiva cambia. Entonces, yo siento que la evaluación tiene que ser en todo momento cualitativa, porque eso es lo que va a desprender la conducta del estudiante, las actitudes y las actitudes que él tenga para desarrollar lo que se le encomienda. Nos ha hecho un comentario bastante interesante nuestra compañera Michelle en la presencial. No sé si se alcanzó a escuchar a distancia, pero nos rescata esta diferencia entre la valoración que se da, por ejemplo, en educación preescolar, que tiene que ver más con una cuestión cualitativa, de las actitudes, de las aptitudes, de los valores, de las prácticas, de los hábitos, ¿no? Y cómo es que esa valoración que va haciendo el docente y que inclusive a la cual se van acostumbrando los niños, en medida en la que la trayectoria educativa avanza, se va perdiendo o se va convirtiendo en una valoración cuantitativa. En términos de un preescolar, nos dice nuestra compañera Michelle, las valoraciones de los profesores van mucho más encaminadas a los valores que poseen los pequeños. En cambio, por ejemplo, las valoraciones que se hacen en un sistema o en un nivel primaria, ya educación básica, tienen que ver más con cuestiones cuantitativas. Ahora, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Hay una por encima de la otra? El texto dice, no, son evaluaciones o tienen que ver esta forma de ver las cosas de manera complementaria, ¿no? O sea, ni la valoración que hace el médico al observar los hechos físicos es mejor o peor que la que hace el religioso al ver los hechos morales, ni la valoración que hace el docente al observar los valores en los pequeños es mejor que la que hace al observar los productos. Tanto tenemos que valorar en términos cuantitativos como tenemos que hacerlo en términos morales, ¿ok? Ahora, el reto de este momento, ¿no? Dice el texto, es encontrar la intersubjetividad. Y a esto hace referencia a una capacidad de entendimiento entre los sujetos. Porque de pronto, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo puedo colocar a un niño como algo responsable. Pero quizás la responsabilidad que entiendo como docente no es la misma responsabilidad a la que entiende el padre de familia o a la que entiende el propio niño. El tema de la intersubjetividad y por eso comentaba que la pregunta de la cual hablábamos en un primer momento de manera introductoria, que había quedado como tarea,
jugaba un papel importante para la comprensión de este texto es precisamente esta cuestión. Nuestra compañera Patricia nos decía que uno no puede ser juez y parte, o no puede valorar sus propias acciones porque la subjetividad con la que esos juicios se emiten, aparece, ¿no? Y toda objetividad se pone en riesgo. En este sentido, el texto, pues nos habla sobre esta idea de que lo intersubjetivo es la meta de la cuestión ética. Es decir, si nos lográramos poner de acuerdo, tal como en las operaciones matemáticas, en cuestiones éticas, la cosa sería muy diferente. O sea, en cuestiones matemáticas nadie duda que 2 más 2 sean 4, pero en cuestiones éticas, por ejemplo, ¿por qué para unas personas es más aplaudible o más loable la responsabilidad que para otras, por ejemplo, la perseverancia? Entonces, ahí habría que hacer una pausa, ¿no? En cuanto a la lectura del texto. Ahora, esto nos arrojaría, dice el libro, una cuestión de la elaboración de juicios universales. ¿Ok? Y en cuanto a los juicios universales, nos dice, aparece este concepto de la teoría, ¿no? Teoría. Y la teoría, pues lo que busca es comprender o explicar. Ahora, la teoría, pues obviamente, es la parte que abona el estudio de la ética, pero está la otra parte que pues no se encuentra ahí, que es desde luego la parte de la práctica. Y dice por ahí el libro, ¿no? O sea, toda práctica sin teoría es vana y toda teoría sin práctica pues es inútil, ¿no? O sea, si yo de pronto me la paso teorizando sobre los valores, pero jamás los llevo a la práctica, que es hacia donde pues se dirige el texto, desde luego que ese esfuerzo será inútil. En cambio, si yo actúo sin una reflexión teórica, pues es igual de insuficiente, ¿no? Entonces, ahora, por ahí había quiero enunciar una cita que decía, solo sabe ética quien vive éticamente. A ver, quisiera preguntarle a Tomás, ¿para ti qué significa esta oración que aparece por ahí a mitad del texto? Solo sabe ética quien vive éticamente. ¿Qué significará, Tomás? ¿No sería así como la creencia en ti mismo? No sé. ¿Es en la primera hoja o en dónde, profe? Me parece que es en la cuarta, bueno, tercera o la cuarta. Ahorita te la busco. Bueno, pero así de bote pronto, ajá, ¿cómo la interpretarías tú, Tomás? Yo creo que... ya encontré dónde está usted, pero aquí lo tengo. Solo sabe ética, dice quien vive éticamente. Bueno, no sería como en la creencia de uno mismo, o sea, por ejemplo, no sé, yo siempre he dicho que soy ético en mi trabajo, o sea, soy profesional, entonces yo lo entiendo como que debes de ser fiel a lo que crees para que lo reflejes en lo que haces, no sé si me di a entender. Sí, y ese reflejar, pues se traduce como el ejemplo, ¿no? El ejemplo es lo que nos permite, por ejemplo, llevar una práctica ética. Hablaba ahí sobre una diferencia entre la destreza técnica y la destreza práctica. ¿Alguien recuerda esa distinción? Muy bien, a Quetzali, ¿tú recuerdas esa distinción entre la destreza técnica y la destreza práctica de la que hablaba el texto? Bueno, le quería comentar sobre la cita que menciona, profe. Ajá. Muy bien. Que el que sabe ética es ético. Pues no creo, porque, bueno, nosotros podemos saber muchas cosas. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo de un ladrón, un ratero, sabe que el robar está mal, Claro. pero no lo lleva a la práctica y aún así sigue robando por algún interés. Igual, para los que son pues católicos o muy religiosos y eso,
y luego tienen creencias y dicen, bueno, no, pues yo creo en Dios, lo respeto y lo venero y demás, ¿no? Pero son personas a lo mejor que cuando ven a un necesitado no lo ayudan. Cuando alguien les pide apoyo o algo, no lo hacen. Pero eso sí, dicen que ellos son muy creyentes y que pues creen en Dios, ¿no? Pero en las cosas buenas que necesita el ayudar al prójimo, no lo hacen. Es como que sería algo referente a eso. No porque sepa ética voy a ser ético. Claro, y esto tiene que ver con esa distinción que hacíamos entre la teoría y la práctica, ¿no? O sea, yo puedo saber las cosas de manera teórica, pero no ejercerlas de manera práctica. Y en ocasiones puedo hacerlas prácticamente sin saber que son lo correcto de manera teórica. Ahora, el texto, muchas gracias a Quetzali, el texto nos habla por ahí sobre una diferencia entre algo que denomina destreza técnica y algo que se llama destreza práctica. Dice que ambas destrezas tienen la cualidad de transformar, pero transforman diferentes cosas. Andrea, Patricia, ¿sabes qué es lo que transforma cada una de ellas? Sí, la diferencia es que las destrezas técnico-artísticas transformaban los objetos externos, los modificaban o fabricaban. Y en las otras destrezas es que transforma a quien lo posee. Entonces aquí entraría la ética. Exacto, exacto. Pone por ahí el caso de un relojero, ¿no? O sea, muchas gracias. La destreza técnica transforma objetos. Dice, un relojero puede hacer muy buenas las cosas, ¿no? O sea, puede hacer buenas cosas, grandiosas cosas con sus manos. Él tiene una destreza, claro, tiene una destreza técnica, claro, debe tener un conocimiento, claro, ¿no? Pero el objeto de ese conocimiento, el objeto de esa técnica es un objeto, ¿no? O sea, es un objeto material diferente a él. En este caso es un reloj. Ahora, para el caso por ejemplo, la destreza práctica transforma, pero no transforma objetos, sino que transforma el sujeto. Y entonces por ahí dice que transforma la propia vida, ¿no? La propia vida. Y ahí uno se tendría que poner a pensar. Si nosotros como educadores deseamos transformar en términos objetivos a los alumnos, es decir, deseamos transformar el conocimiento que tienen de las matemáticas, de la literatura, de la geografía, o lo mejor a lo que le podemos apostar no es a este tipo de destreza técnica, sino a una destreza práctica. Ahora, también habla por ahí un poquito el libro y nos dice, por ejemplo, en el caso que pone del relojero, dice, suponiendo que el relojero es una mala persona, eso no le impide realizar ningún trabajo. O sea, puede perfectamente componer un reloj. Y si el relojero es un mentiroso, pues puede arreglar un reloj. Y si el relojero es impuntual, puede arreglar un reloj. Pero ¿qué pasa con la educación? Se pregunta el texto. ¿Y si un profesor es mentiroso, realmente tendrá sentido lo que él está enseñando? O sea, podrá ser el mejor profesor de matemáticas, pero si no tiene esta destreza para transformar, dice por ahí, su propia vida y por ende poder modificar la vida de los demás, ¿podrá valer la pena aquello que él nos muestra? Bueno, pues ahí un poco deja entrever la respuesta. Obviamente sería que no, ¿no? Todo educador comienza por transformar pues su propia vida antes de transformar la de los demás, ¿no? Entonces, por ahí dice, el modo de vivir de un educador influye sobre el objeto y su entorno. A diferencia, por ejemplo, reitero, del relojero, que así sea impuntual, así sea imprudente, así sea grosero, puede ser el mejor relojero. Y habría que preguntarse si un maestro o un docente, siendo impuntual, siendo grosero, siendo imprudente, puede ser un buen maestro, ¿no? Ahora, quiero proyectarles un material, para que lo socialicemos. Es este que está acá. Vamos a verlo y ahorita lo comentamos, por favor.
Hola amigos, muchas Caramba. gracias por sus preguntas y sus comentarios. Visítenos en nuestra página. Hoy les... Bueno, déjenme subirle un poquito más el volumen porque no se escucha tanto. Ahí está. Hola amigos, muchas gracias por sus preguntas y sus comentarios. Visítenos en nuestra página. Hoy les tengo una historia bien interesante. Resulta que empezaron a hacer un experimento con chimpancés. Resulta que los chimpancés pequeños imitaban las actitudes de los chimpancés grandes. Educaron a un grupo de chimpancés a escoger pelotas de un solo color y echarlas en un solo orificio, teniendo posibilidad de echarlo en varios orificios. Los simios pequeños, los chimpancés pequeños que veían esta conducta, la aprendían muy rápido. Es decir, la conducta que más se repite es la que más fácil aprendemos. Ahí le va la noticia. Los humanos lo hacemos desde los 2 años de edad. Aprendemos a través del ejemplo, únicamente de lo que vemos, de la experiencia que tenemos con el educador. Así que el educando va a aprender lo que más se repite en la casa, lo que más se repita en la vida cotidiana. Eso va a hacerle entender a usted y a muchos de nosotros por qué su hijo es tan flojo, por qué su hijo nunca agarra el libro, por qué su hijo pone pretextos, por qué su hijo no quiere estudiar. ¿Por qué? Porque la conducta que más ha visto desde que tenía 2 años, usted le dice, hijo estudia, hijo trabaja, hijo ponte a dieta, pero ve que los domingos pues son las carnitas, ve que los sábados pues la chela con los cuates, ve que ponemos pretextos todos los días, nunca nos ve a agarrar un libro. Así que el hijo recibe una doble información, esto se llama doble mensaje. Por un lado veo y vivo una cosa y recibo información de otra cosa. Estas dos informaciones chocan conmigo. ¿Sabía usted que con este doble mensaje estamos metiendo a las niñas en un conflicto muy serio? Por ejemplo, las niñas de 6 años y 7 años ya se sienten gordas. ¿Por qué? Porque están recibiendo una información y les estamos exigiendo otra. Esta es una de las causas sociales y biológicas de por qué estamos haciendo niñas anoréxicas y chicos bulímicos. Así que, papá, mamá, todos los adultos, ¿qué tal si empezamos a ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos? Bueno, ahí está. Elementos, los últimos que hacen referencia a la congruencia, de la cual habla el texto entre la teoría y la práctica, ¿no? Pero, sí, bueno, en otro texto que estaba leyendo en otra clase, decía que por eso el papel del profesor es muy importante, porque nosotros llegamos a complementar esa parte de la familia. Por ejemplo, en el preescolar, los primeros años, lo que hace el alumno es que imita al profesor, claro, se basa por la imitación. Y ya cuando están en el grado de primaria, lo que hacen es que se refuerza esa parte, ya sea de valores, de conductas, de actitudes. Entonces, por eso es que tiene mucho peso el profesor, porque él va a complementar esa parte de que en casa hay, y aquí nosotros lo complementamos. Y si nosotros estamos haciendo una cosa, pero ellos están viendo que eso tenemos otras actitudes, no hay una congruencia y se confunde. exacto. Y esa parte, o sea, inclusive, como bien lo comentas, es una cuestión que debemos entender como complemento, ¿no? Y por eso es que hay mucha insistencia, mucho hincapié en estas dinámicas, por ejemplo, de las reuniones y la escuela para padres, ¿no? Porque de pronto, sí. Pero esta parte no puede ser contraproducente, bueno, porque nosotros tenemos que mostrar una ética, y lo comentábamos hace ratito en una clase que se llama Proyectos de Formación, que tanto es ese ejemplo que nosotros tenemos que dar, o sea, se predica con el ejemplo, ¿no? Y cuando nosotros tengamos esa necesidad de realmente divertirnos, de hacer lo que todas las personas hacen, todas las personas normales hacemos, tienes que tener cuidado dónde lo haces y con quién lo haces, porque por el hecho de saber a qué te dedicas, tampoco la maestra dice grosería, ¿no? La maestra sí que toma. Entonces, siento que a veces esa parte de ser el ejemplo no es pues sano para nosotros, claro, como maestros, porque tenemos que delimitar. A mí me gusta acá regresar como una cosa. Claro, no. Sí. Por eso precisamente ese mismo texto que estamos comentando hablaba de las máscaras de los profesores. Tú en tu aula vas a proyectar algo, sí, ya cuando tú estás fuera de, pues ya puedes continuar
con tu vida ordinaria, Entonces sí. son las máscaras o los roles que nosotros vamos a estar proyectando y saber cómo comportarnos de acuerdo a donde estamos. No vamos Claro. a lo mejor a llegar con el mejor en el salón del parque. Entonces, y este video decía que el maestro tiene esta capacidad de buscar las técnicas y las estrategias para enseñar a sus alumnos. Y este maestro, con un pastel, inicia su ciclo escolar y les dice que apaguen esa velita y que pidan un deseo, ¿no? Entonces dice que el maestro es ejemplo de formación dentro y fuera de la escuela. Entonces, ¿en qué momento tú puedes hacer las cosas que realmente te gustan? Sí, están como... Ahorita que regresó, ¿qué tuvo que hacer? Sí. Porque yo lo vi en la televisión. O sea, solo en las redes Sí. sociales no aceptamos a los padres. Sí, ya, porque si no ya lo malinterpretan. Sí. Todo lo que subamos, como que lo malinterpretan. Déjenme compartir. Están compartiendo acá en la presencial esta importancia que tiene la cuestión del ejemplo y el reto que tienen los profesores para saber distinguir la proyección de ese ejemplo dentro y fuera. Y nos comparten por acá algunas cuestiones que ha tocado experimentar a nuestras compañeras sobre los papeles y las máscaras, ¿no? Con las que un profesor se dirige dentro del salón de clases y cómo es que esas máscaras muchas veces no pueden ser quitadas fuera del salón de clases, ¿no? En el caso, por ejemplo, puede ser que al ser los profesores figuras públicas, no en el sentido de un artista, sino más bien en el sentido de estar sometidos al escrutinio de los padres, de las autoridades, de los propios alumnos, muchos de nosotros o de ustedes pues han tenido que ver modificadas sus prácticas, los lugares a los que asisten, ¿no? La música que escuchan, la vestimenta que portan, ¿no? La forma en la que hablan. Entonces, esa parte me parece que también es importante porque ciertamente el ejemplo tiene un límite, ¿no? Y no todo el tiempo podemos estar siendo ejemplo de exacto, ¿no? Más No, que nada el buen ejemplo. Sí. Porque el ejemplo en general, pues, por ejemplo, mi hijo luego me escucha que yo estoy escuchando esas canciones y luego dice las palabras y ya a mí me molesta y me dice, pues tú lo escuchas. Entonces me molesta porque digo, no lo puedo escuchar porque es cierto, ¿no? Si yo tengo ese tipo de gusto, él también lo puede agarrar, aunque no es nada malo, pero pues a mí no me gusta que lo esté Claro, viendo, ¿no? claro. Es como que muy... Y esa parte es importante. Y ahora, por ejemplo, pues con esto de la contingencia, bueno, en Unilíder no pasa, pero, por ejemplo, en otros trabajos, algunos ya, bueno, en otros ambientes, otros autores inclusive han comenzado a hablar sobre la escolarización de la casa, ¿no? O sea, antes el pequeño sabía que se podía comportar de una forma en la escuela y de otra en la casa. Y lo mismo pasa con el profesor. O sea, yo podía ir de camisa y suéter a la escuela y llegaba a casa y me podía poner un short y una playera, ¿no? Y no pasaba nada. Pero ahora ambas esferas, ambos espacios se han visto comprometidos. O sea, y ni el pequeño ni el niño puede comportarse en la escuela porque está en casa, ni el profesor puede comportarse en casa porque en teoría está trabajando en la escuela, ¿no? Entonces, esa parte también es importante, ¿no? Bueno, sí, adelante. Con esto de la pandemia así salieron los memes, ¿no? De que el maestro le decía al padre de familia, no, pero decía, es que hizo eso, pero qué raro, en mi casa no es así, ¿no? Y ahora qué pasaba, ¿no? Que el papá como lo tenía, Claro. le volteaban a la maestra y le decían, es que no me pone atención. Y la maestra contestaba, qué raro, pero si aquí Sí, no es así, ¿no? Entonces es donde intercambian ciertos Sí, roles o es que por las prohibiciones, ¿no? Exacto. Porque nada, en casa tienen unas reglas, hay normas muy distintas a las de la escuela. o no las hay. o no las hay, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, en clase, ¿cuántos compañeros a lo mejor o nosotros con pijama? O hasta como profesor, ¿no? En ocasiones, sí, claro. Y esa parte es importante, ¿no? O sea, entender esta complementariedad y clarificar esta idea que tiene
pues el concepto del ejemplo, ¿no? Que es un arma de dos filos, porque ciertamente pues el texto lo plantea así como muy bonito, ¿no? O sea, hay que ser ejemplo, ¿no? Dice, nadie puede enseñar ética sin vivir éticamente, pero la otra realidad, pues es que no todo el tiempo podemos ser las personas correctas, ¿no? Voy a comentar, por ejemplo, a mí me ha pasado también esto, ¿no? O sea, de que asistíamos los viernes a tomar una cerveza o demás a algún lugar y pues como eran botaneros que no necesariamente exigían una identificación, después nosotros teníamos que movernos del lugar porque ahí llegaban los alumnos, ¿no? Entonces, o sea, llegabas al punto en el que debías ser muy selectivo con los lugares que visitabas porque te podías encontrar ahí al alumno, o inclusive me tocó en alguna ocasión encontrarme un padre de familia, ¿no? Saliendo de una actividad extraescolar con los chicos, llevábamos el uniforme y entonces nos metemos a un lugar a comer y a tomar algo y nos encontramos ahí un papá de familia que trabajaba ahí, ¿no? Como que te programas porque una vez me tocó que un padre de familia me vio fumando y me dio mucho vergüenza. Trágame el llama, por favor. Y todavía pasé y me saludó. Y yo así. Sí, sí. Sí, sí, esto va más allá de la docencia, ¿no? La cuestión del ejemplo, ¿no? O sea, es un tema que da para mucho, pero bueno, vamos a ir cerrando la sesión. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, algo que nos quieran compartir, a Quetzali, América, algo que nos quieran comentar sobre el texto, sobre los comentarios que han surgido acá en la presencial. ¿No? Bueno, así por acá. América, nos prendiste tu micro. Sí, bueno, ahorita yo ya no estoy impartiendo clases, pero cuando estuve elaborando en una escuela sí me pasaba eso. Y no era tanto con los padres de familia, sino era con mis papás, que yo no podía escuchar canciones o decir ciertas palabras porque, o sea, como yo estoy estudiando para docente, me voy a expresar así. Claro, claro. Sí. Y bien lo apunta acá la compañera Clarita, ¿no? O sea, muchas veces va más allá de inclusive la profesión, y uno mismo lo hace. Por ejemplo, ahora bueno, llevo a mi pequeño al pediatra, y lo primero que le pregunté al pediatra es si es papá. ¿No? O sea, porque a mí no me interesa si es el mejor pediatra, ¿no? O sea, yo quería saber si él era papá y si eso que él me decía lo había puesto en práctica, ¿no? Entonces, esa parte, y es un comentario que va de la mano para que veamos la implicación del ejemplo. Mi hermano es pediatra y no le llevo a mi pequeño, a mi hermano, porque no tiene hijos. Entonces dije, ¿cómo se lo voy a llevar a él si me va a recomendar qué tipo de biberón o de leche o de pañal o de shampoo o qué le tengo que dar si tiene cólicos o si no puede dormir por las noches, si jamás ha tenido un bebé en las noches? Sí, acaba de nacer. Sí, sí. Entonces, esa parte, gracias. Esa parte del ejemplo, pues juega un papel importante, reiteramos, ¿no? O sea, independientemente de la disciplina en la cual nos encontremos, ¿no? O sea, puede ser un médico, muchos comentan, ¿no? Por ahí lo decía el texto. El médico, era una aseveración muy fuerte, ¿no? Decía, el médico mata a sus errores, no sé si lo leyeron en el texto. Decía, y el abogado los entierra. El problema del docente es que tenemos que aprender a vivir con nuestros errores. O sea, si el médico la riega, bueno, pues ya, ¿no? O sea, o simplemente dejó de ir contigo. Pero si tú la riegas en el trabajo de la docencia con tu alumno, no le puedes decir al niño, pues vete de la escuela o deja de venir a la escuela, ¿no? Pero con estas clases virtuales que todavía estamos teniendo, los papás llegan a estar sentados y tenemos papás que son profesionistas, sí, incluso algunos que son maestros. Y luego llegas a dar una información errónea y el papá le dice, ahora sí,
Porque a mí me ha pasado con mi hijo, luego una maestra dice algunas palabras y le digo, ay, ¿cómo es posible que dijo eso? Sí. De hecho, su maestra de mi hijo es amiga de nosotros. Ah, sí, ¿quién? Susana Bruno. Ah, bien, sí, sí. Entonces una vez dijo una palabra que no era, y yo Ajá. le dije a mi hijo, oh, ¿cómo dijo eso? Para mí ella como maestra es excelente. Claro, sí. Yo le escucho hablar y yo siento que es una maestra que sabe mucho. Sí. Y ese se le ocurre a mi hijo abrir el micrófono y decirle, maestra, así no se dice así, ¿no? Entonces, como maestro, Sí. algo te expone, tienes muchos papás que saben y que Sí. conocen, o sea, usted en un futuro cuando tenga su niño, pues a usted sabe muchísimo, pero está muy informado y alguna información errónea usted lo va a detectar, ¿no? Entonces, si te equivocas, aguas, ¿no? Y ahorita más. Sí, Ahorita más. sí, sí, y muchas veces no podemos ser jueces y partes sobre nuestro propio ejercicio, pero sí estamos al escrutinio del juicio de otros, ¿no? En este caso, por ejemplo, de los padres de familia, ¿no? El alumno tiene la cámara apagada y no sabes si realmente quien te está escuchando es el papá y no el alumno, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, vamos a dejarla hasta acá, la verdad, faltan unos minutitos, pero ya la garganta ya no me da para más. Entonces, vamos simplemente a encargar la siguiente actividad, que es la semana 6. Reitero, ahí había la semana para lo de las pláticas es dentro de 15 días, entonces todavía nos da esta semana 6. Es el fundamento de la naturaleza, ¿no? El fundamento de la ética y, bueno, hace referencia a esto de la naturaleza. Corre de la página 39 a la página número 43 como tal. ¿Ok? Porque ya la 44 son las actividades, entonces solamente vamos a dar la lectura. ¿Vale? Bueno, si no hay alguna duda o alguna pregunta, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y les deseo que pasen bonito fin de semana. Saludos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, igualmente, Tomás.